Ya inicia la grabación, ahora sí. ¿Me ven? Bueno, buenas noches Sí, para todos. Vamos a iniciar la sesión de nuestra competencia de desarrollo de procesos comunicativos. El objetivo que nosotros venimos abordando es el tema del pensamiento crítico y hoy nos vamos a enfocar en el pensamiento crítico aplicado al entorno laboral y a cómo resolver problemas, cómo logramos nosotros poder organizar un problema para encontrarle una solución. Entonces les voy a compartir mi presentación. Dice pensamiento crítico y nos habla acerca del mundo laboral. Entonces, cómo el mundo laboral ha cambiado, se ha transformado y nosotros ya vemos que actualmente no solamente están buscando una persona que tenga unas competencias duras, que sepan exactamente, por ejemplo, programar la página, en el caso de ustedes, programar la página de internet, crear contenidos, editar. También están buscando que sean personas que sepan desarrollar asertividad, que se sepan comunicar en el entorno laboral, que sean capaces de adaptar a los diferentes ambientes, que sean capaces de lidiar con los problemas personales y con los problemas profesionales, porque a veces nosotros nos encontramos con escenarios en los que las personas son muy buenas en su trabajo, pero no gestionan sus emociones de lo que pasa en su vida privada y esto termina afectando su desempeño laboral. Entonces también están buscando las organizaciones talento flexible, creativo y capaz de adaptarse a los cambios del entorno. Yo a ustedes les explicaba en la sesión pasada que existen unos factores que inciden en que todo eso se transforme. Entonces hablábamos de la globalización y explicamos la globalización como un contexto económico, es un contexto geopolítico, un contexto cultural, en donde yo no solamente conozco mi cultura y consumo mis productos y veo y veo la información del lugar en el que estoy o en donde nací. Ahora nosotros podemos acceder a información de todo el mundo, podemos tomar elementos de todo el mundo, culturales, costumbres, incluso a la hora de comprar podemos elegir productos que se hacen en Asia, inclusive por encima de lo que se fabrica en Colombia. Entonces, todo eso se llama globalización. Hay unos impactos positivos y unos impactos negativos y todo eso converge en el poder nosotros mirar ¿a qué nos enfrentamos actualmente? Entonces, nos enfrentamos a una sociedad, como ya decíamos, que ha cambiado, una sociedad que hace una lectura muy diferente de la realidad, que está mediada por la tecnología, que adicional a eso ahora tiene la presencia de la inteligencia artificial y que adicional tenemos un tema también de desigualdades, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de nuestra realidad acá, digamos, con unas condiciones eh, manejables en las que nosotros podemos desarrollar una vida cómoda a de pronto personas que están en unas zonas rurales, en donde no tienen conectividad, en donde el acceso a la educación es muy limitado, en donde de pronto no tienen acceso a los servicios públicos. Eso hace también que este tema se vuelva un poco más denso porque no están en las mismas condiciones. Entonces, ¿eso va a incidir en su desarrollo profesional? Sí. Porque obviamente si una persona no ha tenido una preparación como alguien de la ciudad, por ejemplo, que puede estudiar, que puede acceder mucho más fácil a la educación, que puede aprender otro idioma, pues obviamente sus oportunidades en el mundo laboral pues van a ser un poco más amplias que aquel que le toca muy duro, en una zona muy apartada, con un acceso limitado a todo esto, a redes sociales, a internet, a conectividad, a poder formarse. Entonces, obviamente, ahí hablamos ya del tema de desigualdades. El nuevo trabajo se refiere al cambio en el mundo laboral que está ocurriendo. Entonces, ahí hablamos de cómo hay nuevos empleos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso lo podemos ver, por ejemplo, nosotros que podemos ahora hablar de trabajo remoto o ustedes que están estudiando este tema de multimedia, se van a poder dar cuenta que ustedes no necesariamente van a tener que salir de su casa para desarrollar proyectos y para poder crear empresa.
Ustedes ya pueden empezar a tener una idea de negocio y a irla trabajando sin necesidad de vincularse laboralmente con una empresa. Entonces, ahí nosotros vamos hablando también de cómo la globalización va cambiando las formas y las relaciones específicas laborales. Si ya no tengo que ir a un lugar como tal físico a trabajar, lo puedo hacer desde mi casa, hay muchísima más flexibilidad y también, digamos que dentro de ese panorama nuevo que nos ofrece, dentro de ese espectro, también están las posibilidades de desarrollo personal. Entonces, yo también estoy pensando todo el tiempo en prepararme, en estudiar, en aprender cosas nuevas y eso también me ayuda a ser competitivo en el mercado laboral. Por ejemplo, ustedes en este momento están estudiando un tecnólogo, pero lo ideal sería que adicional de esto que ustedes están estudiando, vayan haciendo cursos, chicos. Cursos de programas, de software, cursos de IA, que es lo que está ahorita mandando la parada, cursos de desarrollo de proyectos para, no sé, desarrollos de lo que se esté trabajando actualmente en la parte de desarrollo multimedia, aplicaciones. O sea, eso les va a permitir abrir un poco más las opciones laborales y también la forma en cómo ustedes desean enfocar esto que están estudiando e ir perfilando su hoja de vida. Entonces, no, mira, yo me quiero desempeñar en el mundo laboral, pero quiero hacerlo a través de, no sé, programación de páginas para empresas. Entonces, ese va a ser mi fuerte y por ahí me voy a ir. O yo quiero enfocarme en el desarrollo de aplicaciones. Ah, entonces me voy a ir por ese lado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted no solamente aprenda, obviamente, lo que están ustedes estudiando acá y todas sus competencias, también vayan perfilando como hacia dónde quieren ir y eso les va a ayudar a tener un poco más de claridad respecto a qué es lo que quieren lograr y cómo lo van a hacer. En ese orden de ideas, chicos, van a estar a la altura de un entorno corporativo contemporáneo. Entonces, ¿cómo es esto? Pues yo puedo trabajar asociado también, entonces no necesariamente tengo que trabajar de manera aislada, sino que puedo hacer eh, llave, como dicen ahí, como dicen muchas personas, con otras personas que tengan conocimientos o con los que yo puedo ofrecer una serie de productos que de los que podamos manejar, trabajar, por ejemplo, de manera articulada. Les voy a dar un ejemplo de una situación en el contexto laboral. Cuando yo estaba estudiando comunicación social, tuve la oportunidad de vincularme laboralmente como profesora de un colegio en el área de arte y diseño, porque yo soy también diseñadora gráfica. Resulta que el colegio en donde yo trabajaba yo identifiqué un problema. El colegio llevaba mucho tiempo haciendo el anuario del colegio, que es, no sé si ustedes saben qué es un anuario. De pronto no, si conocen el término. ¿Sí? ¿No? Pues más que todo como el término americano, pero pues creo que en mi colegio nunca hubieron como ese anuario, entonces más o menos lo tengo muy vago. Bueno, era como sí, eso es traído de Estados Unidos, es como un tema de los prom y todo este tema de las fiestas y bueno, todo eso también es como traído de por allá. Resulta que el anuario era un libro en el que se recopilaba todo lo que sucedía en el año a través de fotos, de artículos, y todo lo que pasaba se consignaba en el anuario y al final del año se volvía eso un libro y tú le entregabas el libro, las personas lo compraban y había el problema de que se mandaban a hacer todos los libros y entonces las personas a veces no lo querían comprar, entonces a veces se quedaban esos anuarios, se perdían, además eran costos muy elevados porque pues en la impresión y todo este tema siempre acarreaba tiempo, bueno, eran una cantidad de inconvenientes, entonces ya teníamos un problema allí identificado. ¿Qué fue lo que yo le dije a la rectora? Que mira, te voy a proponer algo. Ahora lo que manda la parada es el tema digital. Yo me comprometo a hacer el anuario como parte de la creación del grupo de comunicación que no existía en el colegio, que no estaba como tan bien estructurado, y el anuario no lo vamos a entregar impreso, lo vamos a hacer digital y no lo va a hacer una persona externa, es decir, ustedes no van a tener que pagar por ese servicio, lo van a hacer los mismos chicos, los mismos estudiantes a través de la articulación que tenemos con el SENA
y ellos van a entregar eso como producto final de lo que están aprendiendo. Y ahí fue en donde identifiqué un problema y encontré una solución, y además una solución que económicamente era muy rentable para el colegio, porque básicamente estaban cobrando por un producto que ellos mismos producían y no tenían que tercerizar. ¿A qué va todo este cuento? Resulta que esa fue la manera en cómo yo encontré un problema en mi entorno laboral y le di una solución. Soy una persona propositiva, di una solución, una alternativa, ofrecí mi trabajo y dije, mira, lo que yo hago es importante, yo te ofrezco esta solución, y ahí vemos cómo nosotros podemos, al lugar en donde llegamos a trabajar, proponer cosas que es lo que están buscando las empresas, y también encontrar un nicho. Entonces, por ejemplo, ustedes están trabajando ahora con el tema de las páginas de Internet. Los colegios, las instituciones educativas, ahora se funcionan a través de plataformas. Ustedes podrían enfocarse en ese nicho de mercado. Eso es lo que exige actualmente el mundo laboral, que usted no se quede solamente esperando a que pasen las cosas, sino que usted debe hacer que pasen, usted debe proponer, usted debe mirar, identificar cómo puedo hacer yo para optimizar un proceso, y eso es lo que va a hacer que marque la diferencia como profesional o como empresa. Entonces, ahí es donde usted no solamente debe estudiar y prepararse, sino también aprender a desenvolverse dentro del mundo laboral con estas competencias que yo les estoy planteando: la flexibilidad, la capacidad de generar, de asociarse. Por ejemplo, tú estás encargado solamente de la parte de programación, pues haces clic, llave, sociedad, como le quieras llamar, con alguien que se encargue de la parte visual y gráfica. No es necesario que tú tengas que hacer todo. Y ahí estás empezando a trabajar y puedes empezar a presentar un portafolio de servicios. Entonces, eso es lo que están buscando las empresas y de hecho lo que están haciendo los emprendedores. Entonces, ya la forma que nosotros conocíamos de organización se transformó, y el trabajador de antes es muy diferente al trabajador de ahora. Las empresas operan en una economía global interconectada, y esto también da una mayor oportunidad de la competencia. Miren, chicos, mientras ustedes están estudiando esto, que están acá preparándose y que están juiciosos, cuando ustedes terminen esto, hasta ahí no pueden dejar, o sea, dejar su estudio. Tienen que ir mirando cómo pueden agregarle aspectos a su hoja de vida, más educación a su hoja de vida y más experiencia a su hoja de vida, porque es que el mundo de afuera es muy competitivo. Entonces, mientras yo me estoy graduando de una cosa, hay alguien que está haciendo un poquito más, y eso hace que el mercado laboral se vuelva un tema exigente. Entonces, no me puedo quedar solamente con el tecnólogo, yo tengo que estar actualizándome, haciendo cursos. Las empresas deben cumplir con una compleja red de regulaciones locales, nacionales e internacionales que rigen varios aspectos de las operaciones. Si yo soy una empresa y funciono acá en Colombia, pero también funciono en Estados Unidos, pero también funciono en Australia, yo debo adaptarme a las normas de cada país y pues obviamente a las características de ese lugar. Los rápidos avances en tecnología han transformado las operaciones comerciales, la comunicación y el compromiso con los clientes. Eso es verdad. Si ustedes se dan cuenta, ahora existe la posibilidad de eh, que muchas cosas las resuelva la inteligencia artificial, que es una excelente herramienta si la sabemos utilizar, es una excelente herramienta. Créanme que la inteligencia artificial, yo no creería que llegó para sacarnos, llegó fue para facilitarnos, y saberla utilizar nos puede ayudar muchísimo. La innovación, chicos, hay que innovar. O sea, usted no se puede quedar haciendo lo mismo que le enseñaron en el tecnólogo y lo mismo que viene haciendo 5 años, 10 años, sin tratar de innovar y de ver qué está pasando afuera. Entonces, abran la mente y abran la puerta de su vida a que salgan y entren experiencias nuevas. Hablen con personas de otro país, hablen con gente que esté dentro de lo que ustedes hacen y les puedan compartir experiencias diferentes en eso que ustedes están formando. Procuren hacer círculos en donde ustedes encuentren personas que están haciendo lo mismo para que se puedan retroalimentar, porque la idea es innovar. Si tú vas a salir a hacer lo mismo que se está haciendo en el mercado, o peor aún, vas a hacer
cosas que ya pasaron, que ya son obsoletas, pues créeme que no vas a ser competitivo. Entonces, esa competitividad te la da tu capacidad de reinventarte. Hay una expansión del mercado, hay una gestión de la cadena de suministros, hay un aumento en la competencia, que es lo que les estoy diciendo. Ahora todas las empresas buscan es innovar y se plantean problemas para darles solución. Entonces, el mundo laboral está experimentando una transformación profunda y rápida, impulsada por los avances tecnológicos, la globalización y las cambiantes expectativas sociales. Sí, obviamente, si tú te das cuenta, después de la pandemia, antes las personas no creían en el tema de los negocios por internet y ahora, después de la pandemia, el tema se volvió mucho más serio y el comercio electrónico tuvo mayor acogida porque la gente se dio cuenta que era más fácil, que no es necesario ir a un lugar para hacer una compra y que yo puedo perfectamente hacer cualquier intercambio de producto o servicio a través de, ni siquiera son páginas como tal, a través de las mismas redes sociales. Otra cosa que también ha cambiado demasiado es la forma en cómo nosotros nos relacionamos y cómo aprendemos además. Por ejemplo, ustedes son la muestra de ello. No es necesario ir a una universidad para aprender. Ustedes lo están haciendo desde su casa, desde el bus en el que van, desde el lugar en donde estén, porque la barrera de tiempo y espacio se rompió y ya nosotros podemos aprender todo el tiempo desde cualquier lugar con un dispositivo, ya estamos adquiriendo conocimiento. Entonces, eso también usted para decir, si yo puedo aprender a través de la virtualidad, también puedo hacer plata a través de la virtualidad. Entonces, esa es la innovación. La revolución tecnológica, lo que yo les decía, la pandemia a nosotros nos dio un giro total sobre cómo nos relacionamos, consumimos, compramos, vendemos, aprendemos. La pandemia nos dijo, mira, bueno, y otra cosa que es importante también mencionarlo, la pandemia nos exigió enfrentarnos a un problema y darle solución. Si tengo este problema, yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que gestionar la forma de cómo voy a sobrevivir y cómo voy a pasar por esto, que es transitorio, no es algo que va a quedar allí, que es transitorio y que adicional yo debo gestionarlo, porque no lo puedo cambiar. Sí, es algo que está sucediendo y yo no puedo cambiar como tal el problema, pero sí puedo cambiar la forma en cómo lo voy a abordar. Y esto que les estoy diciendo abre paso al siguiente tema y es el pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico busca resolver problemas. Y esos problemas se resuelven cuando usted define qué es realmente un problema. Entonces, dice que un problema es esencialmente una brecha entre el estado actual y el deseado, causando incomodidad y motivando a la acción. A nosotros siempre nos hablan de los problemas como algo negativo, ¿sí? Tengo un problema. El problema siempre nos causa incomodidad y nos causa malestar porque es algo que no podemos controlar en el momento y que nos genera eso que está diciendo allí. Pero también hay otra situación y es que nos motiva a la acción. Tengo el problema, ahora voy a mirar cómo lo soluciono. Tenemos problemas personales. Un problema personal. Quiero un ejemplo que ustedes me puedan dar de un problema personal. Dylan, Jaime, Disculpa, me repites un momentico, qué pena. un problema personal que tú puedas tener. Que tú me digas, no, mira, esto es un problema personal. Dylan, Un Pues no ejemplo, sé, Dylan. de pronto, Dime Jaime, después va Dylan. ¿Qué, Jaime? pues no sé, de pronto discutir con alguien en el transporte público o algo más grave. No, porque digamos que tú estás discutiendo con tu pareja. ¿Sí? Supongamos, eso es un problema personal. ¿Ok? Supongamos que yo estoy, por ejemplo, estoy discutiendo con mi pareja y eso se vuelve un problema personal si yo ya tengo el problema, ¿cierto?
¿Qué tengo que entrar a ver yo? ¿Por qué fue la discusión? Entonces empiezo a organizar ese problema para encontrar cuáles son las causas y yo teniendo claras las causas puedo plantear cuáles son las formas en que los voy a solucionar. Ese problema para mí se puede volver un poco más complejo cuando yo dejo que algo que está sucediendo en mi vida personal pase a afectar mi vida profesional. Entonces ahí es cuando usted debe empezar a utilizar su pensamiento crítico y empezar a ver hasta qué punto usted debe permitir que algo lo afecte y si realmente ese problema, ¿cómo se puede solucionar? Entonces ahí vamos a, dice, entonces, y ahí nos planteamos un desafío. Entonces vamos a mirar si el desafío es muy complejo o menos complejo. Dice que la resolución efectiva de problemas comienza con la definición y comprensión de la naturaleza, el alcance y las causas subyacentes del problema. Supongamos que yo tengo, ya hablamos de un problema personal, hablemos de un problema laboral. No me entiendo con un compañero de trabajo. ¿Cuál fue la causa del problema? Entonces ahí empiezo a identificar. La causa del problema es que probablemente yo creo y asumo que no le caigo bien y por eso no nos entendemos a la hora de trabajar. Ya usted empieza a desarrollar ese problema, a desglosarlo y a identificar factores que atribuyen a que esto pase de ser un problema pequeño a un problema un poco más grande. Entonces, esto no solamente ocurre con nosotros como personas, como individuos, sino también dentro de las empresas y las organizaciones. Por eso hay que pensar de manera crítica y aprender a identificar los problemas y a darles solución. Siempre gestionen para dar solución, no para agrandarlos, no para volverlos más complejos. Hay personas que tienen un problema chiquito y lo vuelven un problema muy grande. Entonces, eso también es una gestión importante que debemos hacer. ¿Cuál es el estado actual? Esto implica comprender los factores que contribuyen al problema, como las condiciones ambientales, los comportamientos, procesos o resultados, que articule claramente en el estado actual. Supongamos que yo tengo un problema con, no sé, un problema en el entorno laboral. Bueno, ya les había hablado de que no me entiendo con un compañero de trabajo. Entonces, ahí yo voy a hablar cuáles son las condiciones que rodean a ese problema. Puede ser que el ambiente en la oficina sea tenso, que adicional a eso hay problemas de comunicación, de pronto la persona no es muy asertiva a escuchar y antepone el hecho de que como persona no le caiga bien, pero es que resulta que somos compañeros de trabajo. Sí, no necesito que me caiga bien, necesito que trabajemos. Entonces ahí usted empieza a identificar el estado actual de ese problema. Luego va a identificar la brecha, es decir, las áreas específicas donde el estado actual no alcanza el estado deseado y comprender los factores que contribuyen a esta discrepancia. Ustedes dirán, ¿y eso cómo se hace? Pues hombre, si yo tengo un problema, por ejemplo, con Jaime, ¿cuál sería el impedimento en este caso para no poderlo solucionar? Entonces, ahí empiezo a identificar la brecha. La brecha sería que de pronto cuando quiero abordar una conversación para tratar de entenderme, la otra persona no me escucha. Entonces ya empiezo a identificar en dónde está la raíz del problema y esa brecha que existe que no me permite hallar solución. Puede que sea la actitud de Jaime la que no me permita poder lograr darle solución a estas diferencias. Puede ser que hubo un malentendido y que la otra persona no verbaliza o no está expresando realmente qué es específicamente lo que lo está incomodando. Puede ser que de pronto hubo alguna actitud en la que yo me equivoqué, tuve alguna actitud en la que no fui asertivo y no me di cuenta. Sencillamente no fui, no sé, no lo noté y la otra persona sí lo notó, lo sintió y se quedó con eso allí y eso hizo que esa brecha se hiciera más grande. Entonces ahí yo ya estoy identificando esos factores. Luego viene comprender el estado deseado. ¿Cómo se ve el éxito si yo soluciono ese problema? ¿Qué quiero yo alcanzar
con las estrategias que planteé para poderle dar solución a ese problema. Es decir, ¿cuál sería el estado deseado? En el caso específico del problema que yo tengo con Jaime, ¿cuáles creen ustedes que sería el estado deseado? Mejorar la comunicación. Exacto, Dylan, mejorar la comunicación. Entonces, que Jaime y yo nos podamos comunicar, así no nos queramos, pero que podamos tener una conversación fluida respecto a las cosas que a los dos nos competen, que es lo laboral. Otra cosa que sería deseada, que los dos pudiéramos sacar los proyectos adelante a pesar de nuestras diferencias. Es decir, que Dylan y yo pensemos diferente no quiere decir que nos hagan enemigos, simplemente pensamos diferente, pero podemos trabajar en equipo y podemos sacar adelante un proyecto que además es de la parte laboral. Sí, lo personal aquí no tendría por qué estar si yo no te caigo bien a ti, eso es un tema aparte de mi responsabilidad dentro de mi trabajo. Entonces ahí nosotros vamos viendo hacia dónde queremos llegar y es mucho más fácil decir, voy a llegar por este camino. Comprender la causa. Entonces hay que entender cuál fue la raíz o condiciones subyacentes que están contribuyendo al problema. Entonces, ahí la responsabilidad es suya en encontrar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces vamos a hacer como un recuento de lo que pasó, ¿en qué momento fue que tuvimos como ese encuentro más fuerte y esas diferencias? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué se dijo? Para ustedes también tratar de ir, bueno, me equivoqué en esto, voy a tratar de mejorar esto. La actitud de él fue esta, entonces vamos a tratar de mejorar. Y así usted va a poderle dar solución a ese problema. Dice que un problema bien definido típicamente exhibe varias características clave. Claridad. El problema debe ser claro, ¿sí? Yo no puedo eh, abarcar muchas cosas y después llegar a determinar qué es el problema. Voy a hacerles un ejemplo con el tema personal, con un problema personal. Supongamos que ustedes tienen una discusión con su pareja, con su novia. Generalmente en las discusiones, y les hablo de esto porque desde la comunicación, siempre, casi siempre los problemas se dan por problemas en la comunicación. Tú tienes una pelea con tu pareja y resulta que tú estás molesto porque ella sacó una pelea o un error tuyo de hace 5 años, 6 años. ¿Les ha pasado? Sí, señora. Yo creo que a todos. Entonces, cuando yo empiezo a identificar el problema, lo que yo voy a identificar es qué fue lo que detonó esa diferencia. Por ejemplo, el problema fue que discutimos porque, no sé, tú saliste el fin de semana, ella no estaba de acuerdo, se pelearon, tú te fuiste, no le hablaste y cuando volviste a aparecer, ella ya estaba muy molesta y la situación se terminó en una fuerte discusión, en una pelea. Cuando yo empiezo a mirar cuál es la raíz del problema, yo también tengo que empezar a identificar cómo fue la manera de las dos partes de asumir una posición. Entonces, también debo aprender a identificar los errores. Entonces, la claridad es que tengo que tener claro qué fue lo que detonó ese problema. En este caso, ¿qué detonó la discusión? Pues tu salida el fin de semana. Esa fue la raíz del problema. O sea, ella no estaba de acuerdo con que tú salieras. Ahí ya está claro cuál fue el problema. Los factores que vinieron después no hacen parte de esa raíz. ¿Estoy siendo clara? La red. ¿Qué tan grave es esto para mi relación? ¿Qué tan grave es que no es solo el problema, es todo lo que el contexto de la situación? El problema en comunicación que tenemos al no entendernos, los límites que cada uno establece dentro de una relación de pronto no quedaron claros. Entonces, hay que empezar a identificar esos factores para que usted se pueda sentar a hablar con esa persona, con su pareja y decirle, mira, yo estuve haciendo un análisis y me doy cuenta que nuestro problema empezó no tanto por la salida específicamente, sino por los límites que cada uno tiene dentro de la relación y sobre lo que cada uno espera del otro. Entonces,
y también sobre hablar de los espacios y los tiempos. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo en esas áreas específicamente, esta pelea va a seguir repitiéndose y un problema que parece así se convierte en algo así. Entonces, es allí en donde tú tienes que empezar a poner el problema sobre la mesa y encontrar esas capas que yo les estoy explicando para poderlo gestionar. Entonces, la especificidad. Chicos, uno no puede mezclar problemas, ¿sí? Entonces tengo un problema y voy a traer otro problema. Hola, Joan, ¿cómo estás? No voy a mezclar problemas. Si yo tengo un problema específicamente con mi pareja por una salida, no puedo empezar a hablar de otras cosas que no son específicamente con este problema. Por ejemplo, no puedo empezar a hablar de otros temas o de otras peleas anteriores porque es que estamos resolviendo esta. ¿Estoy siendo clara? Sí, señora. Sí, profe, es En- la gestión de los tiempos y la disciplina personal que tenga cada uno. Exactamente, y la claridad que ustedes tengan a la hora de resolver ese problema. Entonces, no empezar a revolver. Si yo tengo una pelea hoy, vamos a resolver ese problema de hoy. ¿Sí? No empecemos a revolver cosas. Entonces, eso es lo que a veces sucede cuando nosotros tenemos un problema. Le empezamos a agregar más cosas y por eso nos vuelve mucho más difícil gestionarlo y darle solución. La viabilidad y la complejidad. ¿Cuál es la viabilidad? Si yo tengo un problema con mi pareja, en este caso estamos hablando de un problema personal porque ya hablamos de uno laboral, voy a mirar qué tan complejo es que nosotros nos podamos entender en este punto de la relación en el que cada uno va a establecer cuáles son sus no negociables. ¿Ustedes saben qué es un no negociable? Joan, que acabas de ingresar. Joan. Bueno, un no Eh, negociable, dime, ¿Me puedes repetir la pregunta, profe? Es que tengo mala señal. tranquilo. ¿Tú sabes qué es un no negociable? Mm, ¿Sería algo permanente que ya no se puede hacer? Con los no negociables, cuando ustedes hablen de los no negociables, son esas cosas que ustedes dicen, yo puedo ceder en esto, yo puedo cambiar esto, pero esto específicamente yo no lo voy a permitir dentro de mi relación, ya sea con mi pareja, con mis papás, en mi entorno laboral, estos no son mis no negociables. Por ejemplo, un ejemplo de un no negociable con tu pareja. Voy a hacer un ejemplo de, no es negociable que mi pareja me acceda a mi celular, ¿sí? Mi celular es mi privacidad y yo no permito que la persona que esté conmigo invada ese espacio. Ese puede ser un no negociable tuyo. Si el problema radica en que la otra persona no está de acuerdo y las peleas siempre se originan por esa misma razón, ahí es donde ustedes tienen que mirar cuál va a ser la solución inteligente a ese problema y la complejidad. Entonces, si ninguna de las dos partes quiere ceder, ¿usted cuál cree que es la solución más inteligente? Hola, chicos, Jaime, Joan, Dylan. ¿Tú qué harías, Buscar un, Joan? me- buscar un mediador, quizás. Ok, buscar un mediador, listo. Vamos a buscar un mediador y el mediador nos dice, alguno de los dos debe ceder. O tú vas a dejar revisar tu celular o la otra persona va a decir que tiene que adaptarse al hecho de que tú no vayas a volver a coger el celular, que no va a volver a coger tu celular. Si yo no encuentro, chicos, que ninguno de los dos quiere ceder en ese aspecto, lo más sano es que esa relación no continúe, porque si ninguno de los dos va a ceder y eso es un no negociable, digamos, para mi pareja es un no negociable el que yo no recoja el celular y para mí es un no negociable el hecho de que
dentro de mi construcción yo tengo que no deben haber ese tipo de restricciones porque se supone que hay confianza. Cada una de las dos partes tiene sus razones que son válidas, pero si no llegamos a un consenso, es mucho más fácil terminar sanamente que continuar con algo que se puede volver un problema más complejo o que va a ser todo el tiempo peleas porque nunca se van a entender en ese aspecto. Entonces, es importante, muchachos, que ustedes también, hay problemas que tienen soluciones fáciles que nosotros los volvemos muy complejos. Y esto pasa cuando usted no es claro y cuando usted no habla con claridad respecto a los límites. Entonces, y a lo que usted espera y a lo que usted desea. Ojo con eso. Entonces, ahí es donde yo les hablo de los problemas. Lo mismo pasa en el entorno laboral. Tú le puedes decir a tus compañeros que de forma muy amable y muy querida, muy atento, muy cordial, sin necesidad de ofender, sin necesidad de pelear, ¿cuáles son tus límites? Entonces, mira, yo no te permito o no le permito a un compañero de trabajo que me falte el respeto, que me grite, que me levante la voz, que me ridiculice. Tú lo hablas, ¿sí? ¿Cuál sería la solución del problema? Pues esa, que no vuelve a suceder porque yo ya puse un límite. Un problema de pronto en el entorno familiar es que en mi familia, no sé, no hay respeto por las cosas ajenas. Alguien está en la casa y si ven algo que no es de ellos, de todas maneras lo cogen con la excusa de que es porque es mi mamá, que porque es mi papá, porque se puede dar esa situación. ¿Cuál sería la solución? Usted ya tiene ahí el problema. La solución es poner límites, decir, mira, esto es mío y por favor no lo tocas. Otra solución sería que usted pues tome la decisión de tener su espacio y evitar que pues convivir con esas personas que no conocen sobre el respeto. Y ahí usted tiene una solución. Lo que pasa es que nosotros a veces no abordamos los problemas desde la parte del pensamiento crítico, desde la razón, sino que nos llevamos también a dejar por las emociones. Entonces, ahí es donde yo debo entrar a mediar y a ver las cosas no como yo quiero que sean, no como a mí me gustaría, sino lo que hay, ¿sí? La realidad que hay y partiendo de esa realidad, ¿cómo puedo solucionarlo para que eh, se llegue a estar como a mí me parecería que sería lo correcto? Lo mismo pasa en cualquier ámbito de su vida, sea personal, familiar, profesional. Tipos de problemas. Hay problemas simples que son de acuerdo a su naturalidad, alcance y complejidad. Entonces, los problemas simples, ¿cuáles son? Pues los problemas que usted puede solucionar de manera fácil, ¿sí? Un problema simple. No sé, se me cayó el internet y no pude pagar en un mercado porque el Nequi se cayó y no tengo efectivo. Eso sería un problema simple. Ahí es donde usted tiene que empezar a mirar, bueno, ¿y cómo lo soluciono? O sea, no es un problema grave, pero pues sí puede ser un tema que a nosotros nos puede causar molestia y angustia, porque imagínate uno sin plata, pues entonces usted ahí es donde empieza a mirar cómo lo soluciona con soluciones claras y sin ambigüedades. Entonces, eso es lo que usted puede resolver en su cotidianidad, que se cayó el internet, que no alcanzó a enviar el trabajo, que no sé, se fue la energía. Eso es un problema simple que usted puede resolver. ¿Cuándo lo puedo ver en mi cotidianidad? Cálculos aritméticos, problemas de pronto con su entorno, por ejemplo, en el área de su estudio, entonces le plantearon una situación, eso es un problema simple, tareas administrativas, rutinarias y problemas técnicos directos. Claro y bien definido, una solución única, un proceso lineal de resolución de problema, una complejidad limitaria y es rutinario y repetitivo. Por ejemplo, en mi realidad y en mi contexto, no sé si yo a ustedes les había compartido, yo vivo en Puerto Carreño, Bichada. ¿Sí han escuchado de este lugar? Aquí se va mucho la energía porque no hay generadores de energía hidroeléctrica, entonces la energía es biomasa. Entonces es un tema muy complejo.
A mí se me volvió un problema simple porque todos los días quitan la energía. Es algo que yo no puedo solucionar de raíz, pero sí puedo gestionar para darle respuesta inmediata a las necesidades que tengo. ¿Cuál fue esa respuesta inmediata y esa solución simple? Pues me tocó comprar una planta de energía. Obviamente, pues no tenía la planta el dinero para comprar la planta, entonces me tocó pagarla por cuotas, pero le di solución. Eso es un problema simple, pues porque finalmente me tocaba, si yo quería trabajar y si quería desarrollar mis actividades cotidianas, pues tenía que hacer el uso de la planta, aunque eso también me representa otro gasto, porque a veces el tema de la gasolina también es complejo. Entonces, esos periodos de luz, pues resulta que usted termina pagando más y bueno, y también se le va el internet, o sea, acá es, digamos que dentro de esos problemas simples hay muchos problemas muy complejos que se salen de mis manos y que yo no puedo solucionar. En ese orden de ideas, esos son problemas simples, que se me acabó, que es una cosa de cotidianidad. Ahora vamos con los problemas complejos. Los problemas complejos son aquellos que involucran múltiples factores interrelacionados, incertidumbres e intereses en competencia, lo que los hace difíciles de comprender y resolver utilizando métodos directos. Estos problemas a menudo se caracterizan por su ambigüedad. O sea, son problemas a los que usted realmente dice, esto es algo que no voy a resolver tomando una sola decisión. Y previsibilidad y la necesidad de enfoques creativos y adaptativos para encontrar soluciones. Problemas complejos. Cambio climático. ¿Cómo voy a solucionar yo el cambio climático? Obviamente, pues usted toma pequeñas acciones que hacen que su entorno pueda mejorar, pero si yo quiero solucionar un problema tan complejo como el cambio climático, entraría a analizar el papel que tienen cada uno de los países frente a su responsabilidad, las acciones que nosotros como seres humanos, eh, que nosotros, las decisiones que nosotros tomamos que perjudican el medio ambiente y que influyen en el cambio climático. Él también entraría a hablar allí de la economía. Entonces, cómo la economía y el desarrollo económico industrial es contraproducente también para el tema de la naturaleza, porque a más industria, más consumo, y eso también termina perjudicando el factor medioambiental. Entonces, miren que aquí el problema es mucho más complejo. Es un problema que abarca muchísimos aspectos. A ustedes les van a plantear problemas así cuando los pongan a hacer las pruebas TIT o dentro de la parte de investigación, cuando cambien de fase, creo que van a ver un tema de investigación y les dicen, usted tiene que encontrar un problema o aquí ya tenemos un problema. Analícelo. Ahí es donde yo empiezo a ver la complejidad, porque, por ejemplo, ¿cómo soluciono yo el cambio climático? ¿Cómo soluciono yo un problema de pobreza o desigualdad estructural? Eso es muy complejo, ¿sí? Ahí entra usted a pensar muchísimos factores. Ahí es cuando usted se tiene que sentar y empezar a hacer toda esa estructura para poder encontrar una solución. El cambio organizacional, la forma de tomar decisiones estratégicas, en el caso de las empresas. ¿Cuáles son las características de los problemas complejos? Ambigüedad e incertidumbre, es decir, yo no voy a encontrar una solución fácil a ese problema. Múltiples interdependencias, entonces no solamente depende de mi actitud y de como mi compañero de trabajo, que no es solamente que él cambie su actitud y yo la mía y solucionamos, aquí ya intervienen muchísimos factores, factores externos, factores medioambientales, factores políticos, factores económicos. O sea, eso es un gran problema. Dinámico y evolutivo, el problema no es estático y no se va a quedar así, sino que se puede cambiar y puede ponerse peor. Múltiples interesados y perspectivas, es decir, muchas personas están inmiscuidas y además tienen diferentes puntos de vista frente a ese problema. Y requiere de una resolución de problemas creativa y adaptativa. Es decir, yo resuelvo el problema, pero esa solución tiene que evolucionar y se tiene que adaptar a ciertos cambios. ¿Sí? Yo no lo voy a poder, por ejemplo, como yo les decía, el tema del NECI. Pues se me cayó el NECI, pues yo espero a que vuelva y funcione y pago y ya se resolví mi problema. Hay problemas que tú no los resuelvas así de fácil, ¿sí?
Por ejemplo, se me va la energía y yo compré la planta y ya resolví ese problema. Hay problemas que son mucho más complejos, que era lo que yo les estaba planteando, y que no se resuelven simplemente con esa solución directa y fácil. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que también empezar a identificar. Problemas simples, problemas complejos. De la identificación a la resolución del problema. Tengo un problema, ¿cómo lo voy a resolver? Ahí es importante que ustedes tengan claro que deben ser personas creativas, que deben tener un pensamiento crítico, que deben ser perseverantes y que deben tener un enfoque adecuado. Lo primero que tienen que hacer es identificar el problema, después deben hacer un análisis sobre ese problema y van a generar las posibles soluciones. Van a hacer una evaluación de esas soluciones, luego van a implementar esas soluciones y luego van a hacer una monitorización y evaluación de esas posibles soluciones. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Entonces, lo primero, identificar el problema. Van a observar patrones, analizar datos, buscar opiniones y comentarios. Tienen que hacer preguntas relevantes, es decir, quiénes intervienen en este problema, sobre quién es la responsabilidad, qué acciones vamos a tomar y cómo vamos a lograr mitigar lo que está pasando. Entonces, ahí es cuando usted empieza a identificar el problema. Lo va a analizar. ¿Cuáles son los síntomas del problema? ¿Cuáles son las causas subyacentes? ¿Cuáles son las posibles consecuencias si nosotros no abordamos ese problema? ¿Y cómo hacemos para tener una comprensión mucho más profunda del desafío que nos impide darle una solución? Vamos a evaluar las soluciones. ¿Cuáles son las causas raíz del problema? ¿Es práctica y factible de implementar? Ah, bueno, eso es otra cosa, muchachos. Hay personas que tienen un problema y las soluciones siempre terminan siendo más complicadas. Por ejemplo, tenemos un problema, no sé, un problema que se pueda generar en su entorno laboral como desarrollador web. Y usted plantea una solución y la solución es más costosa, requiere más tiempo, posiblemente va a solicitar mucho más personal para poderla solucionar. Entonces, realmente yo no le estoy dando la solución, yo estoy volviendo un problema mucho más grave. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar las soluciones prácticas con lo que yo tenga a la mano y con lo que yo pueda gestionar para solucionar esa dificultad. Implementación de soluciones. Entonces, usted va a detallar un plan de acción, debe asignar unos recursos. Ojo, recursos con la realidad con la que usted cuenta, no con lo que usted creería y le gustaría, sino con lo que tiene en el momento. Colaboración y coordinación entre los miembros del equipo, partes interesadas y otras partes relevantes. Y es esencial comunicar la solución de manera efectiva, proporcionar la capacitación y el apoyo necesarios. Entonces, generalmente cuando lo hacemos a nivel de empresas, a nivel organizacional y corporativo, nosotros realizamos una serie de matrices que nos permiten identificar cuál es el problema, con qué herramientas contamos nosotros para poder abordar ese problema, cuáles son las amenazas, que es algo así como una matriz FODA o de OFA, en donde nosotros decimos, mira, tenemos esto, esta es nuestra realidad, nos estamos enfrentando a esto, contamos con estos recursos, ¿qué podemos hacer con eso? Monitorización y evaluación, pues obviamente ustedes deben hacer un feedback y mirar cómo vamos con los pasos que se implementaron o con las estrategias que se plantearon para darle solución a ese problema. Yo acá tengo los escenarios, entonces hay que plantear una serie de escenarios para futuros posibles. Entonces, anticipar desafíos futuros, es decir, tengo este problema, pero en el futuro se me pueden presentar estos otros. Ahí debe haber una anticipación. Identificar los factores claves y las tendencias
probar suposiciones y estrategias, mejorar la toma de decisiones y la gestión de riesgos y promover la innovación y la creatividad. Esos son los escenarios que nosotros planteamos y los que ustedes deben identificar y gestionar. Esto en cualquier caso. Si ustedes siempre miren los posibles escenarios. ¿Qué puede pasar si yo tomo esta decisión? ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Cómo me puede perjudicar o cómo me puede beneficiar? Esos son los escenarios. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No, señora. No, señora, todo claro. ¿Todo claro? Listo. Hay un ejemplo acá que tengo, es un estudio de caso. Dice, ejemplo de planificación de escenarios en la resolución de problemas. Hay una empresa que fabrica, que es una empresa fabricante y se enfrenta al desafío de una competencia creciente y cambio en las preferencias de los clientes. Mediante el uso de la planificación de escenarios, la empresa explora 3 futuros posibles. Un escenario donde la competencia aumenta, es decir, donde la situación se pone un poco más compleja, un escenario donde las preferencias de los clientes cambian y un escenario donde ambos factores ocurren simultáneamente. Entonces, tengo este escenario, que es el aumento de la competencia, y este otro, que es donde los intereses de las personas que compran se cambian. Y los voy a juntar los dos para un posible escenario, yo creería que un poco más catastrófico. Basándose en estos escenarios, la empresa desarrolla 3 estrategias diferentes para abordar cada futuro potencial, incluyendo invertir en nuevas tecnologías, diversificar su oferta de productos y fortalecer sus relaciones con los clientes. Esto permite a la empresa estar preparada para cualquier futuro que se presente y encontrar soluciones flexibles a sus desafíos. Y aquí ya les voy a poner un contexto real. ¿Ustedes se acuerdan de los supermercados La 14? Creo que lo llegué a escuchar, profe, pero no recuerdo de pronto haberlos utilizado en algún momento. Bueno, resulta que, o de los almacenes Tía. De los días y más que todo el que quedaba en el centro. Bueno, resulta que esos almacenes y los de La 14 tenían un problema. Ellos no se reinventaron y ellos no evolucionaron. Sí, ellos se quedaron con una idea de negocio que empezó a volverse obsoleta y se quebraron. Las personas que los que tenían como liderazgo de esas organizaciones no tomaron medidas frente a ese problema ni crearon escenarios posibles, o los escenarios que ellos crearon pues realmente no les funcionaron. Porque, por ejemplo, en el caso del TIA, que eran almacenes que además la atención era muy mala, el servicio al cliente pésimo, adicional a eso no tenían. Empezaron a llegar las cadenas más grandes con muchas marcas, multimarcas, y ellos empezaron a quedar. O sea, sus estrategias no fueron, las decisiones no fueron las mejores respecto a reinventarse y a pensar en esos posibles escenarios. ¿Cuáles escenarios tienen que empezar las empresas ahora a pensar? Que todo se hace a través de la virtualidad, que muchas de las ventas las personas las hacen a través de redes sociales. Por eso, cuando una empresa no se reinventa, se quiebra. Cuando una persona, un profesional, no se reinventa, se queda, porque no analiza posibles escenarios y no mira qué opciones tiene. Entonces, por eso las empresas se quedan. Por eso la gente en el mundo laboral se queda. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles escenarios? Que la IA ingrese y empiece a hacer lo que yo hago, entonces, ¿cómo voy a mejorar esa parte? Que yo creo que es una de las cosas que a todos nos tiene pensando. ¿Cómo puedo generar otro tipo de ingreso? ¿Cómo puedo diversificar mi mercado? ¿Cómo puedo llegar a diferentes clientes? Entonces, ahí yo tengo los posibles escenarios y cómo los voy a enfrentar. Eso, chicos, es pensamiento crítico, no solamente y el abordar problemas. Entonces tenemos el pensamiento crítico,
a la hora de abordar problemas. Tenemos problemas simples, tenemos problemas complejos y tenemos los posibles escenarios y la forma estratégica en cómo vamos a abordar ese problema, ya sea simple o sea complejo. ¿Esto les sirve a ustedes para qué? Para su vida personal, para su vida familiar y para su vida profesional, porque ya usted va a tener una forma diferente de pensar un problema. La gente que triunfa en los escenarios organizacionales son las personas que tienen la cabeza fría para tomar decisiones y para pensar los problemas. Por eso mi recomendación con todo el cariño como su instructora de comunicación es que ustedes empiecen a tener un pensamiento mucho más crítico y profundo sobre lo que acontece y analicen los problemas de esta manera, que es una manera estratégica. Siempre piensen desde lo estratégico. ¿Cómo puedo ser estratégico en mi vida? Y les doy este mensaje. Todas las decisiones, chicos, que ustedes tomen, les pueden perjudicar o facilitar su vida. Una mala decisión le puede a usted embarrar todo lo que usted lleva y está haciendo bien. Una mala decisión. O sea, algo que usted piense de manera y tome una decisión de manera negativa le puede perjudicar en su aspecto laboral, en su vida personal, en su vida familiar. Entonces, siempre piensen muy bien antes de tomar una decisión. Decisiones importantes en la vida, la elección de la pareja. Usted elige una mala pareja y créame que se le va a hacer muchísimo más difícil el camino. El tema de su vida laboral. Las decisiones que usted tome en su vida laboral le van a ayudar a facilitar o no la forma de alcanzar otros sueños y la forma de cómo usted se gasta el dinero. Esas son decisiones en las que usted debe tener muchísimamente clara y ser muy, muy estratégico. Son las 8:59, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia. Si no es esta misma noche, ya el día de mañana queda subida la sesión con el resumen y nos encontramos dentro de 8 días el próximo miércoles, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, instructora. Ay, les Vale, pido por profesor. favor que para la próxima sesión tengan a la mano colores y hojas. ¿Listo? Ok, Listo, señora. profesor. Que tenga una feliz noche. Igualmente. Buenas noches.